Usted sabe que hemos estado hablando sobre el hombre espiritual, hemos estado analizando el espíritu con sus tres sentidos, con sus tres órganos, la intuición, que ha sido, considerada ya, la comunión y la conciencia, que son tres sentidos, tres órganos del espíritu. Hemos estado analizando también el alma, hemos estado hablando de la mente, del alma, las emociones del alma, hemos estado considerando eso. Hoy vamos a estar hablando de ese tercer sentido del alma, la voluntad del creyente. Vamos a estar hablando de la voluntad del creyente y este sentido, hermanos, este sentido, este órgano del alma es como más vital que la mente, fíjese bien, ¿verdad? Como más vital que la mente y que las emociones. Y ahí vamos a ver por qué. Así que nosotros, estamos acá, voluntad del creyente, la voluntad del creyente. Usted y yo vamos a tener que saber de que esto no es, hermano, la vida cristiana, cómo se comienza, sino cómo se termine. Vamos a estar en el libro de Génesis, textos pero súper, voy a estar, en la Nueva Versión Internacional. Génesis, capítulo 2, versículo 16 al 17. Vamos a hablar de la voluntad del creyente. Génesis 2, 16 y 17. Al final vamos a orar por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Por ahorita, recuerde, hermano, que esto es muy importante, que si hay alguna participación, alguna inquietud, que participemos, porque si estamos estudiando esto tan profundo, es con la única intención, hermanos, de que cuando Él venga estemos preparados. Y que al movernos en este mundo, no nos tome por sorpresa algunos acontecimientos que por ignorancia, nosotros no queremos pecar. Así que, Génesis 2, 16 y 17. Honro al Padre, honro al Hijo y honro al Espíritu Santo. Vamos a leer el 15. El 17. Dice el 15. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Estamos hablando, Estamos hablando sobre un análisis del alma. Y estamos hablando sobre la voluntad propia y libre del creyente. Voluntad propia y libre. Voluntad libre. Escuche lo que es voluntad libre. Hemos escuchado qué es voluntad libre. Recuerde, eso, hermano, es lo más especial y es algo único que el Señor le entregó al hombre, su voluntad propia, su voluntad libre. El Señor le otorgó este privilegio al hombre porque el hombre, con esto que Dios le entrega, que es la voluntad, escuche bien, es que Dios es sabio. Nosotros podemos tener el temor de que se independicen de nosotros, pero lo que el Señor hizo entregándole al hombre su voluntad libre, su voluntad propia, fue para que se independizara de Dios. Porque el hombre no es una pieza mecánica. Con esto de que Dios lo ha hecho un hombre con su propia voluntad libre,
Entonces, el hombre puede tomar sus propias decisiones. El comer o el no comer es del hombre. Vea, ¿verdad? Gracias, Janet. Recuerde, ¿verdad? Que estamos hablando de la voluntad del creyente. ¿Dónde se encuentra la voluntad? En el alma. ¿Y qué dice la Biblia? Alma que pecare. Ajá. ¿Y en dónde se encuentra la voluntad? En el alma. Así que la caída del hombre fue por su propia voluntad. Porque recuerde, ¿verdad? Que Dios hizo a el hombre, mis hermanos, con la capacidad de que peque. Escuche bien. Dios hizo a el hombre con la capacidad de pecar, como con la capacidad de no pecar. Ya esto depende del hombre. Ahora, aquí es donde queremos ya ir viendo dos cosas muy importantes que ahora usted podrá sacar sus conclusiones. ¿Qué es lo que puede estar pasando o qué es lo que ha podido estar pasando con usted? Porque hay dos voluntades y pudiéramos hablar de una tercera voluntad. Pero sí, podemos hablar de una tercera voluntad, pero vamos a hablar de dos voluntades. La voluntad de Dios, la voluntad del diablo, que yo lo reprenda, y la voluntad del hombre. Porque dice que a el hombre le dio voluntad libre o libre albedrío. Eso es voluntad libre. Libre albedrío. Que nadie lo puede obligar a hacer nada que usted no esté de acuerdo. Fíjense qué grandeza la que el Señor nos ha dado. Nadie absoluta. Es que escuche, hermano. La mente en relación, ¿verdad?, a la salvación. Escuche esto. La mente es muy importante. Ya miramos todo lo que incluye la mente. Las emociones ya miramos también cómo son de cambiantes las emociones. Pero nosotros vamos a hablar de la voluntad. De la voluntad de Dios, de la voluntad de Satanás y de la voluntad del hombre. Así que, hermano, escuche. Nosotros cosechamos, ¿verdad? O sea, se cosecha lo que se siembra, ¿verdad? Se cosecha lo que se siembra. Entonces, esto de voluntad libre nos hace responsable de lo que decidimos. Nos hace responsable de lo que decidimos. ¿En dónde? En nuestra voluntad. En su voluntad, en mi voluntad, nos hace responsables. Fíjense cuán importante es la voluntad. La voluntad dirige nuestras acciones. Determina las acciones, la voluntad. ¿Quiso venir usted al servicio? Aquí está. ¿No quiere leer la Biblia? Ahí está. ¿No quiere orar? Ahí está. ¿Quiere orar? Ahí está. Entonces, ¿de qué se trata esto? De voluntad. Mire el texto que hemos escogido donde dice que el Señor le da un mandamiento. El mandamiento que está recibiendo Adán aquí es en forma negativa porque es en una forma de prohibición. Y pareciera que lo prohibido es como más apetecido. ¿Ha escuchado usted, verdad? Parece que lo
lo prohibido como que tiene un poco más de, como un poco más, ¿qué encuentra usted en lo prohibido? Lo prohibido es agradable. ¿Ah? ¿Qué hay, Janet? En lo prohibido, ¿qué hay, Janet? Entonces lo prohibido como que tiene cierto atractivo. Lo prohibido como que tiene un imán. Porque el Señor les dijo, fíjese, le dijo el Señor a Adán, no puedes comer de eso. Mire cómo le está poniendo la voluntad ahí. Porque para obedecer a Dios necesitamos voluntad. Para obedecer a Dios necesitamos voluntad. El Señor le dijo a Adán, no vas a comer. Ahora, ¿estaba en Adán comer o no comer? ¿Estaba en Adán obedecer o no obedecer? Y eso aplica para nosotros. Si usted quiere obedecer, si queremos desobedecer, si queremos comer, si queremos no comer, ¿de qué? Del pecado. Lo hacemos. Entonces se da cuenta, ¿verdad? Que la voluntad expresa amor. O sea, es que es bonito cuando usted le pide un favor a alguien y aquella persona tiene la voluntad de hacérselo. Eso es amor. O sea, imagínese, ¿qué cosa? No lo sé, ¿verdad? Usted le pide un favor a fulano, no tiene voluntad, le dice, no puedo. Pero cuando alguien le hace a usted y le está expresando amor, entonces eso es lo que Dios quería, que el hombre le expresara amor en el hecho de que si comía o si no comía. Si comía, no le estaba mostrando amor. Si no comía, le mostraba amor porque iba a decir no. Me dijeron que no. Eso es voluntad. Entonces se puede dar cuenta qué importante es, ¿verdad?, tener la voluntad que no esté acechada. Pero aquí es donde vamos a ir viendo algo. Fíjese, hermano. Nosotros elegimos, esto es bien importante que lo consideremos. Nosotros elegimos lo que vamos a sembrar. Nosotros elegimos lo que vamos a sembrar. Usted lo elige. Quizás no tiene paciencia, quizás no tiene amor. Y si está sembrando esa semilla del desamor, lo que le aseguro que sí podemos elegir lo que vamos a sembrar, pero no podemos elegir lo que vamos a cosechar. Lo que vamos a cosechar no lo podemos elegir, porque el que está sembrando odio no puede cosechar amor. Entonces sí podemos elegir lo que sembramos, pero no podemos elegir lo que vamos a cosechar. Vamos a cosechar la ley de la siembra y la cosecha. ¿Qué es eso? Lo que sembremos cosechamos. ¿Y por qué? Es porque es la voluntad de nosotros. ¿Cuál es mi voluntad? Bueno, hacerle el bien a usted, un ejemplo. Pero si mi voluntad es no hacérsela, entonces eso es lo que voy a cosechar. Cuando yo quiera que me hagan un favor, no me lo van a hacer porque yo no he hecho eso. Todo, vea usted, verá cómo, hermano, la voluntad determina nuestra acción. La voluntad determina nuestra acción. Supongamos que alguien no vino hoy al servicio, supongamos, verá que alguien no vino hoy al servicio porque no quiso. No porque no pudo, no porque no quiso. Ok, eso él o ella lo sembró ya. Ahora, se le pregunta por qué no vino al servicio, va a añadirle a su maldad mentira que es que no pudo, que estaba ocupado. Pero ¿cuál era la realidad? Que no quiso. Entonces se da cuenta, ¿verdad?, que se trata de voluntad. Entonces la voluntad determina su acción y mi acción. Su voluntad y mi voluntad. Vamos a ver. Vamos a leer Gálatas. Veamos Gálatas.
Gálatas 6, 7 y 8. Gálatas 6, 7 y 8. El que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Ahora, estamos hablando, hermano, que lo que sembramos es porque es nuestra voluntad. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Ahí va su voluntad implícita y la mía. ¿De qué forma? ¿Cómo en mi voluntad quise burlarme de Dios? En mi voluntad quise engañar a Dios, según en mi ignorancia, ¿verdad? Pero dice, verá el versículo 8. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Entonces, ¿se da cuenta la voluntad? Allí está nuestra siembra, en la voluntad. O sembramos bien o sembramos mal. Por eso es que necesitamos ver, recuerde, ¿verdad? En el alma está la mente. Ahora, la mente, ¿qué es lo que hace? La mente expresa lo que pensamos. Y ya estuvimos analizando la mente. La emoción, ¿verdad? Que es el otro sentido del alma. ¿Qué es lo que expresa la emoción? Lo que sentimos. Nuestra emoción expresa lo que sentimos. Una emoción es el enojo. Puede que usted esté enojado conmigo, en sus ojos va a verse el enojo. O puede que usted esté alegre conmigo, en sus ojos voy a ver la alegría. Esas son nuestras emociones. Entonces nuestras emociones expresan lo que sentimos y nuestra mente expresa lo que pensamos. Ahora vea usted qué es lo que expresa la voluntad. La voluntad comunica lo que queremos. Lo que queremos. Eso expresa o eso comunica la voluntad. Así que el órgano a través del cual tomamos las decisiones es la voluntad. Escucha, hermano, es tan importante la voluntad, es más, contra la voluntad no hay ley. Supongamos, hermano, que sale una ley que es prohibido hacerle, es prohibido darle, pongámosle ayuda económica a alguien, ¿verdad? Pero pongamos que nosotros aquí estamos en la sociedad de nosotros, con el permiso del mandito, porque vamos a castigar a mandito y nadie le puede dar dinero. Un ejemplo, ¿verdad? Pero oiga, la voluntad, no hay ley que pueda con la voluntad. Pero como está castigado y como yo lo quiero, entonces yo voluntariamente bajo abajo le voy a decir esto, ten, es mi voluntad, te agarro. Con la voluntad no hay ley. Si usted quiere hacer algo por alguien, nadie se lo puede impedir. Pero ¿para qué le da si mira que es mi voluntad? Que no se porta bien, es mi voluntad. ¿Se da cuenta entonces cómo la voluntad es el órgano por el cual o mediante el cual tomamos nuestras decisiones? Nuestra voluntad, tomamos la decisión de estar adorando al Señor aquí. Por eso estamos acá, porque lo decidimos. Y cuando no lo decidimos y pudo haber venido, es que estaba muy ocupado, mucho trabajo. Dice la Biblia que el único que conoce las cosas del hombre es el espíritu, pero su espíritu le dice, estás mintiendo. Si bien pudiste decir, lo que pasa es que no quisiste, no tuviste voluntad. Ay, hermano, ¿y queremos engañar a Dios? Eso todo está en nosotros. Lo que pasa es que no nos conocemos. Lo que pasa es que no sabemos quiénes somos. Muy bien, hermano, ¿y por qué no vino al servicio?
tampoco todo el tiempo debe poder, o tiene el tiempo de venir, y como el espíritu del hombre es el que conoce las cosas del hombre, usted dice, hermano, es que estoy bien ocupado, tengo mucho trabajo. Yo digo amén. O usted dice amén. Ah, pobrecito el hermano. Pero espiritualmente le están poniendo tramaña X eres. Tu voluntad dice que no quisiste venir. Tu voluntad dice que no lo quisiste hacer. Tu voluntad dice que... Ya sabe, ¿verdad? Que estamos hablando sobre la conciencia, pero estamos hablando de la voluntad. Vamos a ver. Con la voluntad, ¿queremos o no queremos? Con la voluntad elegimos o no elegimos. ¿Decidimos o no decidimos? Entonces la voluntad es como un piloto para estas actividades, para estas acciones. Usted elige con su voluntad. Usted elige, yo elijo con mi voluntad. Los jóvenes, ¿verdad? Cuando todos tenemos derecho a estas decisiones, la jovencita elige un jovencito, es su voluntad. La jovencita, y al revés también, elige su jovencito o su jovencita, es su voluntad. Le salga ácido o le salga dulce, pero eligió. Es su voluntad. ¿Sabe, hermano, que la voluntad es considerada como el centro del yo? Para que analicemos bien eso. La voluntad es considerada el centro del yo. Ahora escuche esto, hermano, por favor, esto sí es bien importante. Esto sí es bien importante que me lo escuche y lléveselo. Y esto que le voy a decir, que se le quede penetrado en su espíritu. Dijimos que hay dos voluntades, ¿verdad? La voluntad de Dios y la voluntad de Satanás, y como tercer voluntad, la del hombre. Pero quedemos con las dos voluntades de Dios y del hombre, de Dios y de Satanás. ¿Sabe por qué sabe por qué el hombre le dice no a la voluntad de Dios? Vamos a ver. ¿Sabe usted por qué el hombre le dice no a la voluntad de Dios? Por esta razón, porque ya le dijo sí a la voluntad del diablo. El primer estadio en la vida creyente para la salvación fue que Dios decidió salvarle la voluntad a el hombre. Veámoslo. ¿Quiere aceptar al Señor Jesús usted? No. Porque ya le dijo sí a la voluntad del diablo. Entonces el diablo, como el hombre emplea su voluntad para aceptar la voluntad del diablo, entonces lo que hace el diablo es poseer la voluntad del hombre. La prostituye, le engaña, le miente. ¿Por qué? Porque el hombre le entrega de su propia voluntad la voluntad al diablo. Y por eso cuando el hombre le dice no a la voluntad de Dios, es porque ya le ha dado su voluntad al diablo. Entonces ahora el diablo tiene la voluntad del hombre. Recuerde que dijimos que como regla básica en las leyes espirituales es que los demonios, que Dios los reprende, estos espíritus malignos, no pueden hacer nada en contra del hombre, bueno o malo, que vaya en contra de la voluntad del hombre. Tiene el hombre que permitirlo. Entonces, como viene el hombre y le dice al diablo, aquí está mi voluntad, entonces el diablo toma la voluntad del hombre, la toma, la posee, la prostituye, y ahora cuando viene Dios a querer realizar su voluntad en la vida de aquella persona, ya el diablo ya te adelanté, ahora esta es mía, la voluntad de él es mía, y por eso, ¿quiere aceptar al Señor usted? No. ¿Quiere hacer esto usted? No. ¿Quiere leer la Biblia? No. ¿Quiere orar? ¿Quiere orar? No. Porque ya pareciera que el diablo anda un paso adelante. Analicemos nuestra negativa, porque ¿cómo estará nuestra voluntad? Es así que el hombre fue creado. Fíjese, estamos leyendo, ¿verdad?
Estamos leyendo en Génesis 2, pues estamos leyendo en Génesis 2, 16, 17. Pero leamos el 15. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que cultivase y lo cuidara. Vea usted cómo fue diseñado el hombre. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín. Recuerde que esto ya se trata de la voluntad del hombre. Si el hombre quería comer, comía. Si no quería comer, no comía. Porque hemos dicho que el hombre, Dios no creó al hombre como una pieza de mecánica, ¿verdad? Que se mueve como un robocito, no. El 17, el 18, 16, ¿verdad? Y 17. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, el día que de él comieres morirás. ¿Verdad? La orden fue en forma negativa, una prohibición. Pero analicemos, una prohibición, pero no lo obligó Dios. O sea que Dios no nos va a obligar a que comamos o que no comamos. Él espera que yo emplee mi voluntad, porque al emplear mi voluntad, Él dice que eso es malo. Le estoy expresando amor a Dios. Lo que Él quiere es que yo le exprese aquello que lo hago por amor, no por obligación. He dicho que ayunen y ayunamos de buena gana, que nos congreguemos y de buena gana, que lo sirvamos y de buena gana. Pero ahí está la otra parte. Si no lo queremos hacer, tampoco nos está obligando. Pero obviamente, ¿verdad? Necesitamos nosotros entender eso. Así que las dos opciones, hermanos, de obedecer y de desobedecer, no estaban en la mano de Dios, estaban en la mano de Adán. Pero lastimosamente, Adán escuchó la voluntad de Satanás y no la de Dios. ¿Por qué le dijo no a Adán? Pues ya la mujer había escuchado a la serpiente, ya le había dicho, ya le había entregado su voluntad, su consentimiento. Recuerde que la serpiente tampoco obligó a Eva, nomás habló y la convenció y dijo, es cierto. ¿Se da cuenta entonces su voluntad? El apóstol dijo, ¿verdad? Temo que como la serpiente engañó a Eva, así ustedes se han engañado. ¿Qué le engañó? La voluntad. Y es eso, ¿verdad? Lo que el Señor quiere que nosotros sepamos. En sus manos está obedecer y desobedecer. Esto es voluntad libre. Esto es voluntad propia. Esto es libre albedrío. Entonces, como nosotros empleemos la voluntad, como nosotros empleemos y como nosotros decidamos, no es que nos quedamos ya sin... Somos tan responsables porque el hecho que Dios nos haya dado voluntad propia, desde ahí somos independientes. Independientes no, estamos hablando de que el Señor nos hizo en una especie de grandeza. Usted decide pues, obedecer o desobedecer. Entonces, la voluntad que se encuentra en el alma es el órgano con el cual tomamos las decisiones. Y si no vamos, ahorita verá, estamos escuchando al que estaba dirigiendo, ¿verdad? Que es un tiempo terrible, un tiempo frío, ¿verdad? Porque lo es. Y en la madrugada que esté heladito y que nos concede querer orar, mi voluntad que dice, tengo sueño, después estoy cansado, es su voluntad. Así que con su voluntad decide sí o decide no. ¿En dónde está? La voluntad está en la mente, está en el alma. Por eso es que necesitamos, ¿verdad? Tratar de conocernos y tratar de saber de que somos responsables de aquello que nosotros hagamos. Así que rebelarse, ¿de quién es? Decisión de nosotros. No rebelarnos, decisión de nosotros. Robar,
decisión de nosotros. No robar, decisión de nosotros. Esa es la voluntad. Y vamos a ver un texto. Oye, hermano, veamos lo que dice Mateo. Y esto es terrible. Así que vamos a lo que dice Mateo 6. Versículo 14 y versículo 15. Vea la voluntad de Dios. Fíjense, hermano, mire. Pareciera que la voluntad de Dios se sujeta a la voluntad del hombre. La infinita y grandísima voluntad de Dios como que se sujeta a la voluntad del hombre. Miren lo que dice, verá el versículo 14 de Mateo 6. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. ¿Ve usted? Ok, si usted no quiere perdonar a su hermano, si usted no quiere perdonar su ofensa, tranquilo. Pero también dice, tú no tienes voluntad de perdonar, tampoco yo tengo voluntad de perdonarte a ti. ¿Ve qué terrible? ¿Ve qué condición más necesaria? Pero recuerde, ¿verdad? Que estamos estudiando, analizando el alma, mente, que era lo que estamos expresándole, las emociones y la voluntad que estamos ahorita tocando. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre los perdonará a ustedes. Yo pienso que en problemas estamos. Conociendo de la manera que hemos sido creados, analizando al hombre interior, analizando al hombre espiritual y considerando los efectos destructivos de la carne, entonces ahora duele eso que pasó, duele eso que me dijeron, que me hicieron. No hay opción. Si no perdona, dice. O sea, en otra palabra, si no tiene voluntad para perdonar, el cielo tampoco hay voluntad para perdonar. ¿Se da cuenta entonces el poder que hay en la voluntad? La voluntad entonces es eso que nosotros tenemos que darnos cuenta que no podemos en ningún momento considerar o pensar, analizar, ¿por qué no quiere hacer eso? ¿Será que su voluntad ya no le pertenece a usted? ¿Será que la voluntad ya alguien más que no es Dios la tiene? Porque recuerde que quien le dice no a Dios es porque ya le entregó su voluntad al diablo. Por eso le dice no a Dios, porque ya le dijo sí al diablo. La Biblia dice que no podemos servir a dos señores. Si ya se le dijo sí a uno, obviamente no se le puede decir sí también al otro. A alguien se le dice sí, a alguien se le dice no. Pero nosotros estamos aquí considerando que alma que pecare, esa morirá, y estamos analizando nosotros los pensamientos, o sea, la mente, las emociones y la voluntad que están y que radican. Y hermano, mire, vea esto. El cuerpo tiene 5 sentidos sensoriales, 5. Vista, oído, que son 2. Olfato, 3, tacto y gusto, 5. Ahora, hermano, analicemos nosotros estos 5 sentidos del cuerpo físico. Si alguien estuviera, hermano, vamos a ver el tacto. Si alguien siente que se está quemando, verá que está quemando la piel.
obviamente va a ser y atender lo que el tacto le está, atender eso. Si alguien siente sed, verá lo que es, verá el sabor, no se va a ir a arropar, va a ir a tomar agua. Ve entonces cómo los sentidos no nos dejan equivocar. Si alguien siente frío, verá que es el tacto, verá el frío, no voy a quitarme la ropa, voy a abrigarme, porque el sentido no falla, no equivoca. Es lo mismo con el alma. Como no sabemos cómo funciona el alma, no sabemos cómo funciona el espíritu, por eso, ¿por qué no quiero orar? ¿Por qué no quiero estudiar la palabra? Bueno, tenemos que ir a analizar al espíritu. Porque recuerde que en la comunión está en el espíritu. Entonces, cuando estamos diciendo que Dios se revela al hombre a través de su espíritu, al espíritu del hombre, no al alma ni al cuerpo. Entonces, bien, ¿por qué no quiero orar? Bueno, vamos a ir a revisar el espíritu. ¿Qué problema tiene el espíritu? Entonces vamos a ir a ver las emociones, vamos a ir a ver la voluntad, vamos a ir los pensamientos, ¿cómo están? Hemos dicho, de una mente no renovada. Es que todavía estoy pensando yo en lo del mundo, todavía estoy pensando en lo de la carne. Por eso. Entonces tenemos que ir nosotros a ver, es como hacernos un autoanálisis, una autoevaluación. Pero como no sabemos cómo funciona eso, precisamente hay cosas que ni son pecado, pero yo las atribuyo que son pecado. ¿Saben que Dios no juzga las cosas? Si son malas o son buenas. ¿Qué está diciendo, hermano? No. Dios no juzga las cosas porque sean buenas o sean malas, sean pequeñas o sean grandes. ¿Sabe por qué juzga Dios las cosas? ¿Dónde tienen su origen? ¿Dónde tienen su origen las cosas? ¿En la carne? ¿En el alma? ¿En el espíritu? Así juzga Dios las cosas. Él ve dónde se origina eso. Él ve si la adoración es en el alma. Él ve si la adoración es en la carne. Porque la carne dijimos que tiene dos poderes, para hacer el bien y hacer el mal. Y ni aún, hermanos, el poder que tiene la carne para hacer el bien, eso no lo acepta Dios. El bien que se hace en la carne, no lo acepta Dios. Todo lo que es la carne, Dios lo rechaza. Y ahí hay muchas cosas que considerar, ¿verdad? Hermano, pero si yo tengo necesidad de $50, no me los presta porque es la carne que me los va a prestar. Sí, porque hay más preguntas que respuestas en nosotros, ¿verdad? Porque si no perdonan a otros sus ofensas, también, porque si perdonan a otros sus ofensas, esto que se le martille, también lo perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre los perdonará a ustedes, las suyas. O sea, hermano, las promesas de Dios están condicionadas a nuestra voluntad. Si usted quiere, Dios quiere. Si usted no quiere, Dios no quiere. ¿Se da cuenta, verdad? ¿Se da cuenta el gran compromiso de que nos conozcamos? El gran compromiso de que usted sepa y que cómo está implicada la voluntad en usted. Es la voluntad, no lo olvide, el órgano mediante el cual se toman las decisiones. Eso. Entonces es más importante en temas de salvación y de espiritualidad, es más vital la voluntad que la mente y que las emociones. Y que hemos estado considerando también lo importante que son las emociones. Hemos dicho, ¿verdad? Hemos sido un poco reiterativos en esto, un poco repetitivos en esto. Hemos dicho que las emociones son cambiantes. Las emociones ahorita en un minuto cambian. Ahorita está alegre y en un minuto está triste. Así son nuestras emociones. Y hemos dicho lo que abarcan las emociones. Y hemos dicho también desde acá que si callamos las emociones, no puede hablar el espíritu, porque el espíritu usa mis emociones para hablar.
pero muchas veces podemos decir que pues, mire hermano, es que yo no puedo, ¿ha visto usted personas que no tienen ningún problema para decir las verdades así? No calle sus emociones, hable, expréselo. Y es eso lo que nosotros estamos procurando. Veamos, hermano, lo que dice Mateo 12:50. Acerca, ¿verdad?, de la voluntad. Yo estoy en la Nueva Versión Internacional. Esto es hermosísimo. Mire, vamos a leer, hermano, vamos a leer del versículo 46 al 50. Veamos esta experiencia del Hijo de Dios con las multitudes y con sus familiares. Escuche esto, del versículo 46 dice: mientras Jesús les hablaba a la multitud, se presentaron su madre y sus hermanos. Se quedaron afuera y deseaban hablar con él. Alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. 48. Mire Jesús, ¿verdad? Jesús de veras que tuvo razón Pedro, ¿verdad?, de decir, dura es tu palabra, y es que Jesús como que hablaba al revés. Jesús como que hablaba al revés. Dice que para ganarlo hay que perderlo todo, dice. Y que el que quiera hallar la vida tiene que perderla, dice. Analice los dichos usted. Mira el versículo 48. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Porque le están diciendo, ahí está tu mamá y ahí están tus hermanos. ¿Y quiénes son ellos? Replicó Jesús. 49. Señalando a sus discípulos, escuche bien, ¿verdad? Añadió. Qué increíble. Aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Allá está su mamá, allá están sus hermanos, le dijo. Y señaló a sus discípulos, esta es mi madre y estos son mis hermanos. Ahora veamos el versículo 50, que es el que citamos. Pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que mi voluntad sea total y absolutamente correcta. No puede estar equivocada mi voluntad. Porque si mi voluntad estuviese equivocada, no se puede realizar la voluntad de Dios en mí. Como ser, mi voluntad es ponerla a lo material. Y por favor, ¿verdad?, tenga mente madura para escuchar lo que está escuchando. O mi voluntad se la voy a poner a mis seres queridos. O mi voluntad se la voy a poner, ahí póngale. Pero él dice que el que hace la voluntad de su Padre, ¿y cuál es la voluntad de su Padre? Bueno, que lo sirvamos a él, que le obedezcamos a él. Él dice que tenemos que abandonar el pecado y que tenemos que buscar nuestra libertad del pecado. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Odiar el pecado porque él odia el pecado. Aborrecer el pecado, pero y coqueteándole al pecado. Tú no eres mi hermano, ni mi madre, ni mis hermanos. Tú no eres nadie. Sos mi madre, sos mi hermana, sos mi hermano, si hacéis la voluntad de mi Padre. Y mire lo que dice, ¿verdad? El versículo 49, el 48. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Porque le dijeron, ahí te busca tu mamá y te buscan tus hermanos. Replicó Jesús en el 49. Y señalando a sus discípulos, añadió, los señaló y les dijo, miren, ellos, allá está su mamá, ellos son mis hermanos, son mi hermana, son mi mamá. Los que hacen la voluntad de mi Padre. No, hermano, es algo terrible. Entender que su voluntad no puede estar equivocada. Su voluntad no puede estar equivocada.
Le voy a hablar de un hombre que ya partió con el Señor. Ver lo que hizo él con su voluntad, el hermano G. Ávila. Lo que él hizo con la voluntad, ¿verdad? En algún episodio de su vida. Sus hijas, ¿verdad? Porque parece que él solo tuvo 3 hembras, parece que él tuvo. No sé, parece que solo tuvo hembras. En Puerto Rico las levantó el Señor con un ministerio enorme. Según ya el edificio que tenían era de 3 plantas y ya estaba lleno de jóvenes. Aquel era como unos 3.500 jóvenes. Hermano, 3.500 jóvenes. En un edificio tiene que ser bello ver eso. Claro, ya ellas están, ¿verdad?, encargadas del ministerio, que era Gloria, y como papá y mamá siempre queremos lo mejor para los hijos. Entonces él la mandó a la universidad y no pidió permiso a quien se sirve. Y la mandó a la universidad. Y está bien todo el asunto. Allá conoció la muchacha, era una de sus muchachas, al verdugo, al que le iba a quitar la vida a ella. Se enamoró locamente, pero perdidamente, de aquel asesino. Él le quitó la vida a la muchacha. Cuando él está en campaña, le llaman al hermano Gille, según el testimonio, de que pasó algo fatal. Y que, verá, ya le dicen. Se fue él, verá, y estaba en la morgue. Murió su niña, murió su criatura. Pero el hermano G. Ávila, un hombre, verá, que no sabía que él había fallado. El hermano G. Ávila no sabía que había fallado. Y tuvo el valor de preguntarle a Dios por qué se le había llevado, por qué había pasado aquello tan fatal. Y le dijo él: declaro el ayuno en este día, y si no me revelas, ¿por qué te la llevaste? Y si la salvaste, yo no vuelvo a comer. O sea, hombres con esa decisión se dejan morir de hambre, ¿verdad? Pero como, y es que no tenemos, pero él va a ver la voluntad de nosotros. Le contestó el Señor de 2 formas. ¿Por qué había pasado aquella fatalidad? Si Dios lo contestó personalmente el hermano G. Ávila. Pero la otra pregunta, si la había salvado, fue a través de un pastor. El Señor ya llevaba él como 7 días ayunando, cuando el Señor solo le preguntó al hermano G. Ávila: ¿por qué pasó esto? Le dijo, ¿verdad? El hermano G. Ávila le preguntó al Señor: ¿por qué pasó esto? ¿Por qué permitiste? ¿Te descuidaste? ¿Qué pasó? Le dijo Dios: ¿me consultaste para mandarlas a la universidad? ¿Me preguntaste? Yo te puse para honra y gloria mía en esta isla. Claramente ahí el hermano pidió perdón. Señor, sí, Señor, ya. Ahora ten misericordia y dime si la salvaste. Si no la salvaste, le dice, pues ni modo. Y no entrego el ayuno hasta que me conteste si la salvaste. ¿Se da cuenta, hermano, la voluntad de nosotros cuando nosotros la anteponemos a la de Dios? Si mi voluntad está equivocada, no se pueden realizar los planes de Dios. Usted analice si su voluntad está equivocada o es ahí donde Dios quiere que usted esté. Analícelo. ¿Cuál es su voluntad? ¿Su voluntad dónde está puesta? Entonces viene el Señor y le dice, verá, un pastor, quiero que vayas, le dice, y mi siervo Gille te esperando una respuesta, ve. Y el pastor se fue. Es más, solo digo que fuera, es que mire, hermano, es que necesitamos meternos con el Señor para poder entenderlo a Él. Pero si hablamos ahorita, que estamos hablando de cosas como la voluntad, ¿está seguro usted que su voluntad es ahí donde está? Porque si nuestra voluntad está equivocada, mire, hermano, nuestros pensamientos nuestra mente podrá desviarse. Nuestra mente podrá desviarse. Nuestras emociones podrán ser desordenadas. Pero nuestra voluntad no puede estar equivocada. No puede. Es de Dios que usted predique, es de Dios que usted dirija, es de Dios que usted esto es dirección. ¿Qué piense?
Y entonces llega el varón, verá, y le dice, hermano, traigo una respuesta para el hermano G. Ávila. Y es más, todavía no se la había dado el Señor. Y así pase. Ya pasó el varón. Fíjese que él nunca había visto a la muchacha que murió, ¿verdad? Esto es lindo creerle al Señor. Le dijo, hermano, el Señor me ha dicho algo acerca de su hija. Yo no la conozco, pero quiero que me muestre las fotos. Quiero que me muestre fotos. Se podrá imaginar usted que usted y yo lleguemos a determinado lugar y nos enseñen un álbum. Y nunca hemos visto a nadie. Muéstreme la foto, yo lo voy a ver quién es la muchacha. Es ella. Es ella. El Señor me dije que levante el ayuno porque por amor de su nombre la salvó. Este Dios sí vale la pena que lo prediquemos, hermanos. Aún con nuestros errores, aún con todos nuestros desaciertos, Él no nos condena. Le dije que Él no juzga las cosas si son buenas o son malas. Él las juzga de acuerdo a donde se originan esas cosas. ¿Dónde se origina eso? ¿Dónde se originan sus motivos? En el espíritu, en el egoísmo, en el pecado, en la maldad, en la santidad, en el espíritu. Allí Él se va y dice, bien, fue doloroso lo que le pasó al hermano G. Ávila como padre. Dios, líbrame. Bueno, ayúdame. La salvé, le dijo. Levante el ayuno. Hermano, le están dando la orden que levante el ayuno al hermano y el hermano quiere seguir en ayuno. Lo soltaron así, mire, ¡pum! Y ya andaba desmayando el hermano. Lo soltaron así porque él sentía fuerza, ¿verdad? Porque había salvado a la hija, le dijeron, levante el ayuno. Y él quería seguir. Hermano, con el hecho de que él sintió que quería seguir, dice que le soltaron como que su vida se iba hasta a atormentar si seguía ayunando. ¿Dónde está su voluntad? ¿Está en lo correcto o está equivocada? El hermano pues tomó la decisión de mandar a sus muchachas a la universidad. Su voluntad estuvo equivocada, porque no era lo que Dios quería. Por eso es importante que sigamos analizando nosotros, y cuando usted esté analizando su alma, que es sus pensamientos, una mente, que hemos dicho, una mente renovada, una mente no renovada, cuando estamos también analizando nuestras emociones, que también hemos dicho que el Espíritu Santo de Dios no es saltito ni es brinquitos. Hemos dicho esas cosas. Hemos dicho que el Espíritu, que los demonios operan de afuera para adentro, pero el Espíritu obra de adentro para afuera. Entonces vamos a ver nosotros con qué fenómeno nos encontramos. Yo quisiera que la voluntad de mis hijos estuvieran en la perfecta voluntad de Dios. Porque cuando está la voluntad suya en lo correcto, entonces puede la voluntad de Dios realizarse o llevarse a cabo. Pero si no está su voluntad allí, usted sabrá que se va a encontrar con cosas desagradables. Mire Job. Veamos este patriarca, Job. Vamos a ver Job 1 y 2 del capítulo 42. Oiga lo que dice. Job 42, 1 y 2. Job respondió entonces al Señor, le dijo, yo sé bien que tú lo puedes todo y que no es posible frustrar ninguno de tus planes. A este patriarca, aquí él está expresando todo lo que él pudo enfrentar con su voluntad en todo lo que se llevaba a cabo, verá, con sus amigos. Los amigos lo acusaron, pero la voluntad de Job se mantuvo allí donde tenía que mantenerse. Y en esa voluntad inquebrantable, Job tomó la decisión
de honrar a Dios, de bendecir a Dios. Nunca en su voluntad, en su quebranto de salud física, nunca renunció. Acuérdese que la voluntad es el órgano mediante el cual tomamos la decisión. Y Job decidió a través de su voluntad inquebrantable, aun cuando su salud había sido dañada, honrar a Dios, bendecir a Dios, porque su voluntad estuvo correcta siempre. La voluntad de Job, aún en la enfermedad, no la desvió. Y aún en esa voluntad inquebrantable, Job tomó decisiones que honraron a Dios y decisiones que en la voluntad de Job se celebró, se realizó la voluntad de Dios. En la voluntad de Job se realizó la voluntad de Job, la voluntad del Señor. Porque es aquí donde miramos la plática que está teniendo el Señor con Job y le dice: yo sé que tú todos lo conoces, que todos lo sabes y que nadie puede oponerse, o sea, como quebrantar la voluntad de Dios, nadie puede. Job reconoce eso. Y es ahí donde en la plática, hermano, es que mire, si analizamos la figura de Job, lo vamos a dar cuenta que es doloroso lo que le pasa. Y aún ahí en esa condición, este hombre, su voluntad fue inquebrantable. Era fácil que Job volteara a ver y dijera: bueno, Dios sabe que estoy enfermo y que no puedo más. Se da cuenta que ni aún en la enfermedad no hay excusa para que mi voluntad se quebrante o la cambie. Tiene que estar la voluntad suya en el lugar correcto, porque de todos los sentidos, de todos los órganos del alma, la mente puede cambiar, la mente puede cambiar. Mis emociones pueden ser desordenadas, pero mi voluntad no puede estar equivocada. Si su voluntad está equivocada, supongamos, ¿verdad? ¿Qué decidió hacer? ¿Es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que decidió usted? Recuerde que esa voluntad es un motor para que tomemos las decisiones. Y este hombre sí que... Ay, Dios. Mire, hermano, mire, por permanecer una voluntad correcta, alineada a la voluntad de Dios, lo que pasa. A usted lo van a criticar, a usted lo van a menospreciar. Usted, si usted quiere, lo van a considerar como basura. Y eso duele. Y eso no es agradable. Pero esperemos que cuando viene la respuesta de Dios y usted se mantiene inquebrantable, incambiable, y su voluntad está correcta y está en el lugar correcto, no importa la crítica, no importa la dificultad, pero el diablo lo que va a querer es agenciarse de su voluntad, porque con su voluntad él va a tomar decisiones. Veamos. Solo veamos el capítulo 42, ¿verdad? Veamos a Job en el versículo 7. Ahora mire lo que pasó acá. Capítulo 42, versículo 7. Vamos a leer algunos versículos. Dice el versículo 7. Después de haberle dicho todo esto a Job. Recuerde, verá que todos estos versículos atrás, el Señor estaba teniendo una plática con Job. Después de haberle dicho todo esto a Job, el Señor se dirigió. Fíjense, aquí va lo bueno, ¿ve? Qué hermoso cuando nuestra voluntad va a honrar a Dios. Se dirigió a Elifaz de Temán y le dijo: escuche, estoy muy irritado contigo y con tus dos amigos, porque a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Tomen ahora 7 toros, 7 carneros y vayan con mi siervo Job y ofrezcan un holocausto por ustedes mismos. Mi siervo Job orará por ustedes y yo atenderé a su oración y no los haré quedar en vergüenza. Y conste que a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. 9. Elifaz de Temán, Bildad de Suad y Zoar de Naamat fueron y cumplieron con lo que el Señor les había ordenado, y el Señor atendió la oración de Job. Este hombre, su voluntad no la cambió ni aun cuando la enfermedad era terrible.
era detestable, era insoportable, pero la voluntad de este hombre fue más fuerte que la misma enfermedad, al grado que Dios, a través de la voluntad de Job, hizo que realizara su voluntad y le dijera a aquellos 3 consejeros: estoy irritado con ustedes y estoy por acabarlos. Pero le dice: mi siervo Job sí. Cuando aún él pudo haber tenido motivos de decir: Señor, pero es que este dolor no lo aguanto y por eso pues yo, no. ¿Se da cuenta, verdad? Qué maravilloso es que analicemos y conozcamos de aquellas cosas con las que Dios nos ha equipado. Y nos dio libre albedrío, que es voluntad libre. La voluntad libre es que nadie le puede imponer a usted ni a mí algo que usted no quiere. Dios soberano, si usted no quiere venir al servicio, tranquilo. Si quiere venir, tranquilo. Eso está en nuestras manos, de obedecer o desobedecer, o cómo empleemos nuestra voluntad. Si empleamos nuestra voluntad de manera equivocada, yo por eso procuro estar ahí pendiente de mis hijos. Yo por eso estoy procurando, no, porque yo no quiero que la voluntad de ellos se extravíe, sino que quiero que la voluntad de ellos esté en la voluntad de Dios. Porque si mi voluntad y su voluntad están allí en lo correcto, entonces la voluntad de Dios se va a llevar a cabo de la manera como estamos hablando del caso de Job. No, hermano, mire, si queremos seguirnos excusando, excusémonos. Si queremos seguir haciendo, hagámoslo. Pero recuerde que tenemos una voluntad y en esa voluntad se van a llevar a cabo nuestras decisiones. Es como un piloto, es como un motor. La voluntad de nosotros es como ese motor que le dan el encendido a su acción, ¿Se puede imaginar lo importante que es la voluntad? O sea, la voluntad es algo que necesitamos atender. Vamos a leer un último texto, hermano, para ver sobre esto de Juan 6:40. Que el Señor nos asista, y porque estamos tratando, ¿verdad?, de encontrar este hombre interior que tal vez ha estado un poco confundido, el hombre interior que ha estado un poco comprometido. Si la voluntad del hombre ya le dijo sí al diablo, entonces es normal que este hombre, cuando Dios venga a querer celebrar su voluntad en él, le va a decir: no puedo, no quiero. Mire lo que dice Juan 6:40, y que Él tenga, verá, misericordia de nuestras vidas. Ay. Mire, mire del 36. Porque, de Juan 6:36. Porque como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. ¿Me da cuenta cuando no hay voluntad, verdad? No creen. 37. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y al que a mí viene no le rechazo. 38. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino sino la del que me envió. 39. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. El versículo 40, que es el que habíamos escogido. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día final. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que todo aquel que crea en el Hijo tenga vida eterna. Esa es la voluntad del Padre, que todos tengamos vida eterna. Y si mi voluntad no está en la vida eterna, y si mi voluntad está en lo terreno, y si mi voluntad está en lo físico, y si mi voluntad está en lo anímico, y si mi voluntad está donde Dios no quiere que esté, entonces no puede realizarse la voluntad de Dios, porque la tiene tomada el otro. Recuerden que aquí no hay término medio.
Si su voluntad, si mi voluntad no la tiene Dios, la tiene el otro. Y claramente, verá, es por eso que queremos expresarle, no estamos acá, verá, con una vara como para meterle miedo. Por esa razón, estamos, verá, analizando lo que es la voluntad del creyente. Estamos analizando el alma. Y recuerde, verá, de que hemos estado analizando al espíritu con sus tres órganos, con sus tres, ¿verdad? Con sus tres sentidos. Hemos estado analizando al cuerpo, hemos estado analizando al alma, que ahorita pues estamos pensando en la voluntad como sentido, como órgano que se encuentra en el alma. Cualquier situación, mi hermano, que usted esté, verá, batallando, analicémonos por dentro. El asunto es por dentro. ¿Dónde está puesta su voluntad? ¿Está en el lugar correcto, en el lugar que quiere? ¿Está su voluntad sobre la voluntad de Dios? ¿Dónde está? Y le agradecemos al Señor, verá, porque nos consuela de esta manera. Esforcémonos para continuar nosotros. Hoy, hermano, tuvimos